Hola, buenos días con todos. Buenos días, profesor. Después de prácticamente un largo feriado que hemos tenido, nos volvemos a ver. Eh, el día de ayer tuve un problema con la conexión de internet, no pude conectarme, entonces es igual, ya estamos aquí. Eh, yo creo que ya hicimos todo. Ya. Tenemos que ver bastante materia. Voy a dar un minutito para que se conecten los que faltan y para tener la asistencia. Bueno, yo creo que ya estamos todos porque ya no veo que esté nadie entrando en cola. Ya listo, atención a la lista, por favor. Isaías Andrade. Daniel Angulo. Diana Aragundi. Evelyn Arias. Presente. Rosa Brito. Presente. Ashley Chica. Presente. Mercedes Cuello. Presente. Evelyn Cuadro. Presente. Memi Guaranda. Presente. Lilibet Leighton. Presente. Germán Limones. Presente. Hilter Leor. Presente. Daisy Medina. Presente. Presente. Dara Muñoz. Presente, profesor. Muñoz. María Naula. Presente. Nicole Olaya. Presente. Heidi Ortega. Presente. Danix Ortiz. Presente. Dayana Párraga. Alexa Perea. Presente.
Verónica Rivera. Presente. María Rubio. Leslie Sánchez. Keila Sánchez. Presente. Alex Tubay. Presente. Nayeli Valdés. Presente. Génesis Yunda. Presente. Y Wilson Castillo. Alguien que Andrade, profe, presente. en el chat no tengo a nadie. ¿Quién es? Andrade, Andrade. Ya, ¿alguien más? Aragundi. Aragundi. ¿Ya? ¿Alguien más? Párraga, por favor. Dayana. Sí, Listo. gracias. ¿Alguien más? Bueno, Profe, dígame. sí, el compañero Wilson Castillo tiene un problema con el internet. No sé si lo puede esperar un ratito hasta que se pueda conectar. A lo que se conecte en la siguiente sesión, ahí le registro ya. Ya, profe. Gracias. Bueno, vamos entonces a empezar con el material de la clase. Voy a abrir el archivito que se me cerró. Profesor, tiene el micrófono apagado. Sí. Ahí veo que se han agregado 2 personas más. Buenos días, profesor Rubio. Ya. A ver, ya iba a cerrar el archivo. Rubio, ¿y quién más? ¿Nadie más? profe, buenos días, Castillo, presente. Sí. Ya listo. Ya. Bueno, vamos a continuar con la materia. El tema que íbamos a trabajar, que teníamos pendiente, era la unidad 2.4. Este era lo que habíamos dejado pendiente antes del examen, ¿no? Entonces, yo les había mencionado sobre una tarea, una actividad. No les he cargado nada. Lo que voy a hacer es, ya a medida que vamos viendo las sesiones, les voy a ir cargando la tarea. Sesión a sesión, ¿no? Bueno, entonces, continuamos. El tema de hoy es ahorro e inversión en una economía abierta. El objetivo, aprender los conceptos de ahorro, inversión, déficit fiscal e inflación bajo un sistema de tipo de cambio flexible y un sistema de tipo de cambio fijo. Los textos guías, Sashi Larraín, Dorus, Blanche y Barros. Siempre en estos 4 libros vamos a encontrar la información. Empezamos. Ahorro, inversión y déficit fiscal en una economía abierta.
antes de hablar de lo que es el ahorro, la inversión y el déficit fiscal, recordemos el siguiente mensaje. A ver, ¿alguien que me ayude con la lectura? Recordar así como el salario está determinado por la oferta y demanda de trabajo. La tasa de interés está determinada por el equilibrio entre ahorro e inversión. Ya, listo. Entonces, esta nota lo puse para que cuando vayamos a hablar de ahorro e inversión, dentro de una economía abierta, recordemos esta relación. El salario va a estar determinado, o sea, el nivel de salario, la tasa salarial, va a estar determinado por la oferta y la demanda de las personas que demandan, o sea, que solicitan una plaza de trabajo y entre quienes tienen las plazas de trabajo. Y mientras que la tasa de interés va a estar determinada por el equilibrio entre el ahorro y la inversión, ¿no? Recuerden que el consumo es igual a el ingreso, define el ahorro y la inversión. Y la tasa de interés es lo que prácticamente incentiva a ahorrar más o ahorrar menos, ¿no? Eso recordamos. Ante esta definición que menciono, tenemos que el ahorro va a ser por definición, esto es un poco recordando lo que ustedes han visto o han estudiado en las ediciones anteriores de macroeconomía. Recuerden que el ahorro, ¿cómo se obtiene el ahorro? Simplemente despejamos que en la ecuación tradicional que habíamos visto es ingreso es igual al consumo más el ahorro. Entonces aquí despejábamos la ecuación y tenemos que el ahorro no es otra cosa que el ingreso menos lo que se consume. Y este resultado que se obtiene del ahorro es lo mismo que la inversión. Entonces, esta condición tenemos que tenerla siempre presente que va a ser. Y como estamos hablando en una economía abierta, recuerden que en una economía abierta los residentes nacionales pueden realizar cualquier tipo de intercambio comercial con cualquier residente internacional o con el resto del mundo. Entonces, eso nosotros habíamos estudiado en cuentas nacionales. El ahorro, sabemos que es una función creciente de la tasa de interés. ¿Qué significa de que es una función creciente de la tasa de interés? Si la tasa de interés aumenta, entonces el nivel de ahorro va a aumentar. Es como directamente proporcional. Mientras que la tasa de interés, si esta se reduce, el nivel de ahorro se va a ver mermado. Entonces, con esto tenemos la relación, aquí prácticamente vamos a ver lo que mencionábamos en breve. En una economía abierta se puede exportar, importar, consumir, invertir, endeudarse y prestar con el resto del mundo, ¿no? Estas son las actividades que normalmente hacemos cuando estamos en una economía cerrada. En una economía abierta realizamos las mismas operaciones con la única diferencia de que también lo hacemos con el resto del mundo. Y habíamos visto algo que se llama el saldo de la cuenta corriente. Ya ese nosotros habíamos visto inclusive 4 maneras de encontrarla. Nos vamos a trabajar o concentrar con la más básica, que es ahorro menos inversión es igual al saldo de la cuenta corriente. Perdón. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la relación. Ay, perdón. Entonces tenemos por un lado el ahorro, este que representa la letra S, es el ahorro que va a estar en función de la tasa de interés. Ustedes pueden ver que está entre paréntesis la letra R, quiere decir que el ahorro va a estar en función de la tasa de interés. Entonces tenemos en el eje de las Y
representada a la tasa de interés, y en el eje de las X va a estar representada el nivel de ahorro y el nivel de inversión. Recuerden que esto está expresado en unidades monetarias y acá está expresado en porcentajes, ¿no? Entonces, tenemos aquí que cuando la tasa de interés es baja, el nivel de ahorro también va a ser bajo. Y a medida que se va incrementando la tasa de interés, la tasa o el nivel de ahorro también se va incrementando. Por eso decimos de que el ahorro es una función directa de la tasa de interés. En cambio, por otro lado, tenemos a la inversión. Esta inversión nos da que va a tener una relación inversa. Mientras que la tasa de interés sea baja, cuando la tasa de interés sea baja, el nivel de inversión va a ser alto. Y a medida que va subiendo la tasa de interés, el nivel de inversión va a ir decayendo. Entonces aquí vemos las relaciones que existen. Y esto nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, porque de aquí parten algunos conceptos. Bueno, ustedes ya de cierta manera ya conocen esos conceptos a través de la que estudiamos a través de las curvas ISLM. Recuerden que todo lo que estaba dentro de este equilibrio, cuando estamos en este punto, entre la inversión y en ahorro, nosotros tenemos que no existe déficit. Si está en la parte superior, teníamos superávit, si teníamos acá, teníamos déficit. Entonces, y las fuerzas de mercado hacían que todo se establezca. Pero aquí estamos viendo la relación inicial, la relación básica que existe entre ahorro e inversión. Con esto, aquí les he puesto como un resumen de lo que menciona esta relación entre ahorro e inversión. Porque esta relación de ahorro e inversión lo vamos a relacionar con el déficit fiscal. Recuérdense que el déficit fiscal lo relacionamos con el nivel de la cuenta corriente. Entonces, cuando tenemos que el déficit fiscal es positivo, es decir, no tenemos déficit fiscal, esto es que nosotros tenemos un superávit, el nivel de ahorro va a ser mayor al nivel de inversión. Estamos diciendo que el nivel de ahorro, lo que ahorramos, está por encima de lo que invertimos, nos encontramos dentro de este periodo. Entonces los residentes van a otorgar préstamos al resto del mundo. Recuerden que estamos bajo el escenario que nos encontramos con una economía abierta. Si en una economía abierta presentamos que el ahorro es mayor a la inversión, este es el ahorro agregado, ¿no? Este es el ahorro que mide tanto el ahorro nacional como el ahorro del resto del mundo. Aquí recuerden que esto es el ahorro total, que es la sumatoria del ahorro de las personas, más el ahorro de las empresas, más el ahorro del gobierno, más el ahorro del resto del mundo. Entonces, esto es con respecto al ahorro, y esto es la inversión bruta. ¿Se acuerdan que la inversión bruta es formación bruta de capital fijo, más las variaciones de existencias? Acuérdense de eso, cómo se calculan los rubros a partir de las cuentas nacionales. Entonces, aquí tenemos la relación. Cuando el ahorro es mayor a la inversión, nosotros vamos a tener un superávit en cuenta corriente. Entonces, ese dinero que hay de más, lo que van a hacer es que los residentes van a otorgar préstamos al resto del mundo. No quiere decir de que ustedes como personas o yo como persona o alguna otra persona va a decir yo le voy a prestar a alguien que vive en Japón o alguien que vive en Alemania. No, sino es que recuerden que en el mecanismo que se manejan dentro de las cuentas nacionales teníamos que las empresas recibían el ahorro, recibían los recursos a través del ahorro por medio del sistema financiero. Y el sistema financiero captaba ese ahorro de las personas, y con ese ahorro que captaba de las personas prestaba. Entonces, ¿qué sucede? Que el sistema financiero va a tener una mayor liquidez, y con esta liquidez va a prestar a residentes en el exterior. Entonces ahí es donde se ve este punto. Y se lo ve no solo a través del sistema financiero, sino que también se lo ve a través de
las relaciones comerciales, por ejemplo, tenemos el resultado de las exportaciones, de la balanza de pagos. Recuerden que este saldo en cuenta corriente analizaba tres efectos. El uno es la balanza de pagos, es la balanza de bienes y servicios, que es exportaciones menos importaciones. El otro es la balanza de los bienes y servicios recibidos, que es el ingreso, el servicio recibido neto, y las transferencias internacionales. Salen las transferencias internacionales. El resultado de los tres es lo que el acumulado nos daba el saldo de la cuenta corriente. Por otro lado, cuando este saldo es negativo, aquí nosotros estamos diciendo de que tenemos un déficit. Entonces, el gobierno de alguna manera tiene que cubrir este déficit. Ya vamos a ver cómo hace el gobierno para cubrir este déficit. Entonces, ante esto vamos a tener que el ahorro va a ser mayor a la inversión, contrario a lo que veíamos en el caso anterior, no tiene sentido. Entonces, el ahorro es mayor a la inversión, como se da este caso, el ahorro es menor a la inversión, los residentes van a estar endeudándose con el resto del mundo. Y vuelvo a repetir, aquí no es que ustedes van a decir, yo le compro, yo tengo una deuda con China, al que les estoy debiendo tanta cantidad de dinero. No, es el Estado que para financiar su déficit debe de acudir a financiamiento internacional. Y el que le preste, bueno, con ese se vuelve su deudor y teóricamente todo el país se vuelve deudor en términos nominales, ¿no? Es decir, de que a nivel per cápita, si nosotros vemos cuánto es la deuda nacional actual vigente, entonces, y lo dividimos para el número de residentes, entonces ahí nosotros sacamos cuánto es la deuda per cápita, es decir, cuánto es lo que debería cada persona en la actualidad. Otro escenario que debemos tener en cuenta es que la tasa de interés mundial, que era la R, está definida o está dada. Nosotros principalmente no tenemos control sobre, en el caso de Ecuador, no tenemos control ni siquiera influencia sobre lo que es la tasa de interés. Vamos a tener dos tipos de tasas de interés, ¿no? La tasa de interés local, que es la que nosotros manejamos, y inclusive conversamos un poquito acerca de eso en sesiones anteriores, la tasa de interés local y la tasa de interés internacional. Entonces, es la tasa de interés mundial que se maneja. Y esa está definida, no tenemos control sobre ella. Uniendo estas relaciones dentro del equilibrio de la inversión para una economía abierta, aquí ya se ve un poquito el contexto. Vamos a ver, en el primer escenario, cuando el ahorro interno es mayor a la inversión interna. Tenemos ahorro interno, es que el saldo de cuenta corriente va a ser positivo. Entonces, eso nos encontramos en la parte superior, ¿no? El ahorro es mayor a la inversión. Aquí se ve, este es el nivel de ahorro y está por encima al nivel de inversión. ¿Sí? Por ejemplo, el ahorro, podemos decir, si nos ubicamos en esta función, el ahorro va a estar, imaginemos que esto es 10, esto es 40 y esto es 50. Aquí el nivel de ahorro va a estar en 50 y acá esto de repente esto es 20 y la inversión es 20. Entonces aquí vamos a tener que el nivel de ahorro es mayor a la inversión. Va a ser todo este punto, ¿no? Este punto, toda esta diferencia es lo que constituye, desde la diferencia entre estos dos puntos, es lo que constituye el nivel del saldo de la cuenta corriente, o sea, el valor del superávit. Mientras que el ahorro interno es menor a la inversión interna, aquí nos encontramos que el ahorro interno, la función de ahorro, ¿en cuánto está? Si imaginemos que está en este punto, aquí dijimos que esto era 10, va a ser 10, y aquí va a estar, para la inversión, va a estar por acá arriba, de repente puede ser 80, entonces vamos a tener que toda esta diferencia va a ser el saldo de la cuenta corriente. Entonces hacemos 80 menos 10, estamos diciendo de que el gobierno ha tenido un déficit de 70.
Entonces, esto es lo que constituye el déficit que va a poseer el gobierno en saldo de cuenta corriente. Mientras que cuando nos encontramos en este punto, esto se dice que ocurre principalmente en una economía cerrada, porque en una economía cerrada todos los flujos, tanto del ahorro como la inversión, se ajustan y se regulan. Entonces, normalmente esto se lo relaciona a una economía cerrada, porque en una economía abierta es muy extraño de que se tenga un saldo en cuenta corriente de valor cero, ¿no? No quiere decir que no hay ni déficit ni superávit. Como conclusión, para esta partecita, tenemos que las altas tasas de interés interna, es decir, cuando R1 es mayor a R0, ¿de dónde sacamos este R1? Aquí está. R1 es mayor a R0, o sea, esta sería la tasa. La R0 sería la tasa de interés nacional que nosotros manejamos con respecto, y esta sería la tasa de interés internacional, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Entonces, si la tasa de interés internacional está por encima de la tasa de interés nacional, aunque en realidad es la misma tasa de interés que se juega en global, pero para que ustedes lo puedan visualizar con respecto a una economía cerrada, en una economía cerrada la tasa de interés nacional, indistintamente de cuál sea, siempre vamos a estar en un equilibrio, pero como estamos ya en una relación con una economía abierta, entonces vamos a tener aquí que R1 quiere decir que la tasa de interés que está pagando el mercado está por encima a lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados. ¿Sí? En cambio acá está por debajo. Entonces, en la conclusión, si la tasa de interés es esperada, por decir, es mayor a lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados, ante estas altas tasas de interés internas, las familias decidirán ahorrar más. Por lo tanto, las empresas nacionales invertirán poco, obviamente, como se reduce, se aumenta el nivel de ahorro, el exceso de ahorro que hay en la nación, tenemos que, tenemos aquí que hay un ahorro, hay toda esta diferencia, habíamos puesto este punto, de este punto de aquí, de este punto de aquí, todo este nivel de ahorro que se está realizando, que no lo está absorbiendo la inversión, si estamos en una economía cerrada, todo lo que se ahorra se lo invierte en una economía cerrada. En una economía abierta, lo que se ahorra se va a invertir. Y la diferencia que no se logra invertir, se tiene que ir a algún lado. Y esto es lo que se va al resto del mundo. Por eso se lo ve reflejado en el saldo de la cuenta corriente. Entonces esto va a ir al resto del mundo. Las empresas nacionales invertirán poco y el exceso de ahorro se traduce en préstamos al exterior. ¿Sí? Estos préstamos no es necesariamente que van a ser dados en forma de dinero, ¿no? Sino puede ser por las relaciones comerciales en el cual tengamos mayores exportaciones y tenemos las empresas nacionales tienen bastantes cuentas por cobrar con respecto a los proveedores internacionales. Puede ser que tengamos mayores servicios recibidos o transferencias en general. Entonces, pero en su consolidado global va a darse este efecto. Lo segundo es que cuando la tasa de interés es menor a la que estamos acostumbrados, entonces aquí quiere decir que la tasa de interés interna va a ser superior a la que está pagando el resto del mundo. Entonces, como es superior lo que está pagando el resto del mundo, las familias van a verse poco animadas a ahorrar, porque aquí internamente resulta que resulta que no se vuelve conveniente tener dinero en mano. Mejor es hacerlo producir. Entonces las empresas nacionales van a decidir invertir más. Dicen, bueno, yo me voy a poner a invertir en una actividad productiva determinada porque me va a generar riqueza, mayor tipo de riqueza. Entonces al momento que hago esto, se va a generar una mayor demanda en la inversión por recursos. Ustedes saben que para
generar la inversión, las empresas, ¿de dónde toman esta inversión? La toman directamente del ahorro que se produce en la nación. Pero como el nivel de ahorro se ha reducido, en sencillo, y las empresas quieren seguir invirtiendo, dicen, bueno, si no hay en el mercado nacional, me voy al mercado internacional. Así hacen las empresas directamente. Los que poseen las capacidades de relacionarse directamente con cualquier otra nación, lo van a hacer. Dicen, aquí no puedo conseguir financiamiento, consigo financiamiento de afuera que es más barato. Y van y lo obtienen, ¿no? Entonces, en una economía se termina convirtiendo en un deudor neto con el exterior. Entonces, quiere decir que estas empresas nacionales o el Estado o el conglomerado total se va a convertir en un deudor neto con el exterior. Y aquí es donde tenemos que el ahorro interno es menor a la inversión neta y el saldo de la cuenta corriente se vuelve deficitario, lo que ya habíamos conversado un poco. ¿Alguna pregunta hasta allí? Profe, en la segunda conclusión dice altas bajas de interés. Me imagino que son bajas tasas de interés interna, ¿verdad? Bajas de interés interno. Ah, no, aquí es Así, altas tasas. Ya lo voy a corregir. Gracias por la observación. Altas tasas. Tasas de interés interno. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? Gracias por la observación. Altas tasas de interés interna. Las familias van a ahorrar menos y las empresas nacionales van a invertir más. ¿Por qué? Resulta que la tasa de interés, recuerden que habíamos mencionado en el gráfico, aquí, esto es lo que se daría en una economía cerrada, que la tasa de interés internacional va a ser igual a la tasa de interés nacional. O sea, simplemente no nos relacionamos si la tasa de interés nacional es igual a la tasa de interés internacional, ¿para qué vamos a perder tiempo intercambiando con alguien que está fuera de la nación o gastando recursos con alguien que está fuera de la nación? Entonces no se vuelve conveniente y vamos a mantener los recursos internamente. Entonces ahí va a ser el equivalente a una economía cerrada. Entonces, cuando la tasa de interés que paga el resto del mundo es superior a lo que paga la nación, entonces ahí vamos a tener un superávit. En cambio, cuando la tasa de interés que paga el resto del mundo es menor a lo que paga la economía local, entonces ahí el resultado es que vamos a tener un déficit. ¿Y de dónde es el déficit? Es igual o equivalente a la diferencia entre estos dos puntos. Si lo quieren ver en forma funcional y gráfica. ¿Sí? Seguimos con las conclusiones. Cuando R0, quiere decir que la tasa de interés nacional es equivalente a la tasa de interés internacional, vamos a tener que es el equivalente a una economía cerrada, ya que existe un equilibrio entre el ahorro y la inversión frente a la N. La tasa de interés en economía abierta es la tasa, se determina o se ve determinado por el mercado mundial. Esto es aquí un énfasis que estoy dando. Si es alta la tasa de interés internacional, el ahorro interno superará la inversión interna y la economía será exportadora de bienes netos. Aquí esto ya es un resumen un poco más explicado. Si es baja, el ahorro interno no alcanzará para toda la inversión neta y la economía será importadora de bienes netos. Esto ya es un resumen general. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, cerramos la sesión y continuamos la siguiente sesión. Entonces nos volvemos a conectar para que no quede cortado, ¿no? Recuerden que voy a tomar asistencia en la siguiente sesión también. Nos volvemos a conectar.